Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este día, aleluya, que Dios nos ha regalado. Iniciamos un fin de semana que desde ya estamos seguros que es un fin de semana de mucha bendición porque tenemos el privilegio de que la misericordia de Dios ha sido extendida cada día sobre cada uno de nosotros. Yo te invito para que oremos. Tú y yo amanecimos vivos. Creo que tenemos razones suficientes para hacerlo. Padre amado, no nos cansamos de repetir, mi Señor, esta declaración escritural que tú siempre dices que debemos hacer, que cada mañana anunciemos la misericordia, y en esta mañana nosotros anunciamos esa misericordia que nos permite estar en pie, que nos da el privilegio de poder disfrutarla, saber que hay bendiciones que has enviado, Padre amado, desde antes de la fundación del mundo y tienen la orden de perseguirnos hasta alcanzarnos. Gracias por la palabra, gracias por el privilegio que nos da de poderla entender. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, les cuento que estamos extremadamente gozosos en la manera como Dios ha venido hablando a tantas vidas y los ha ubicado. Nos llamaron, nos mandaron textos, una cosa impresionante de cómo Dios ha venido literalmente cambiando la vida de muchas personas a través de estas mini enseñanzas, y la palabra tiene esa propiedad de hacerlo. Bueno, estamos bajo el tema: la perseverancia de Dios nos mantendrá en avivamiento, y perdónenme si sueno muy repetitivo o muy monotemático, pero es que si un cristiano, una persona logra entender el valor de la perseverancia en medio de las adversidades, de las vicisitudes, de los conflictos, no solo será salvo, dice la palabra, sino que se va a quitar un enorme peso, va a vivir una vida cristiana libre, va a entender muchas de las cosas del por qué enfrentamos, de las cuales enfrentamos. Entonces, estuvimos estudiando el primer principio, que fue en que tenemos que ser perseverantes en oración y en ruego, y eso lo estudiamos, y nos quedamos en la primera parte del otro principio, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entender esto hace que seas un creyente maduro, adiestrado, un creyente que ha entendido de verdad el evangelio, que no anda tras intereses personales, que no anda en busca de establecer su propio reino, sino indudablemente vivir bajo los principios y los parámetros que Dios ha establecido. Entonces les estaba diciendo que los discípulos enseñaron, y no solo enseñaron, sino que obedecieron todo lo que Jesús les dijo que debía de hacer. Y aparte de eso, los comisionó. Entonces, esta palabra delega la responsabilidad a toda persona que conoce a Cristo. No puede quedarse estancado, no puede quedarse simplemente como un niño recibiendo y recibiendo y recibiendo y sin importarle los demás. No, hay un momento, porque el Señor dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Porque les explicaba ayer que una persona que está convencida no asume responsabilidad, pero una persona que está arrepentida sinceramente y que ha entendido el reino de Dios sí asume responsabilidad, sabe que la vida del reino es de responsabilidad. Entonces el discípulo está dispuesto a transmitir las enseñanzas del Señor y permanecer a pesar de los desafíos. Porque es que ahí es donde está, es porque muchas veces cuando uno enseña y todo va bien y todo va, como decimos, viento en popa, no hay problema, no hay desiertos, todo es un caminar de rosas, pero cuando a ese discípulo se le presentan las espinas, los momentos difíciles, los momentos donde es probado, donde enfrenta pérdidas, donde de alguna manera le prueban su fe, entonces ahí comienza a tambalear en los principios. Entonces necesitamos permanecer. Entonces, cuando hablamos de hacer discípulos, habla de formación. Esto fue lo último que le dije. La palabra hacer implica, formar, dedicar tiempo. Jesús, escuche, Jesús, quien podía haber formado a los discípulos, por así decirlo, rápido,
como el microwave de una manera súper rápida. Se tomó 3 años y medio formándolo, adiestrándolo, diciéndole qué cosas no tienen que hacer, sanando los corazones, sanando orejas de discípulos que mochaban orejas, sacando gente que se estaba ahogando, trabajando con la incredulidad de Tomás, con el miedo de muchos discípulos que lo abandonaron, lo dejaron. Entonces había que formarlo. Es más, y cuando Jesús resucitó y se les apareció todavía durante 40 días, para poderle comprobar, como dice la Biblia, con pruebas indubitables, para que vieran que era él, dice la Biblia que antes de comisionarlos les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Entonces imagine, fueron formados por Jesús y todavía luchaban con incredulidad. Todavía no había llegado a ese nivel de discípulos realmente 100% consagrados. Entonces imagínense, cuán distante estamos, pero eso no nos hace que nos demotivemos, sino antes que nos desafíe más, porque la palabra haced les estaba diciendo que habla de capacitar, de adiestrar, de discipular a la iglesia para que aprenda, grabes esto, aprenda a obedecer perseverantemente en lo establecido por Dios, a que permanezca en lo que Dios ha establecido. Entonces hay mucha gente que no le gusta asistir a donde es el momento donde lo adiestran. Por ejemplo, hablo a nivel congregacional, a nivel personal. Nosotros los viernes tenemos discipulado, lo llamamos grupos de vida, y ahí es donde adiestramos, capacitamos a las personas, y el culto del domingo es diferente. Pero hay gente que se dedica solamente, no, yo voy sino los domingos, pero a mí no me gustan esas cosas de clase. O sea, una persona que piense así no ha entendido. Le va a costar mucho el ser formado, le va a costar mucho. Por eso ahí es donde viene esa niñería. Entonces cuando le venga un desafío grande, no va a saber cómo enfrentarlo. Le voy a mostrar por la palabra en Hechos capítulo 4, en la última frase que dije, obedecer perseverantemente en lo establecido por Dios. Los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio en Hechos capítulo 4. Entonces llegó un momento que, miren lo que dice el versículo. Voy a leer el versículo 8. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, escuche esto, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Me ministra mucho este énfasis que hace esta porción de la Escritura, porque los gobernantes y los ancianos del pueblo estaban tan sorprendidos porque decían, pero esta gente no tiene, digámoslo así, preparación teológica, no son universitarios. ¿Y por qué hablan con tanta sabiduría? ¿Por qué se expresan de esa manera? Y dice sin letras y son del vulgo, o sea, por así decirlo, no tienen ningún reconocimiento en la sociedad, pero hablan con tanta autoridad, hablan con tanta propiedad, que esto nos sorprende, porque cuando tú has sido formado con tu discípulo y aplicas las verdades escriturales a tu vida y a tu familia, tu lenguaje cambia, tu manera de hablar cambia, porque ya no es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. Entonces confundió a los gobernantes y a los ancianos, porque le estaban acusando y diciendo con qué autoridad ustedes habían sanado el paralítico de la Hermosa que tenía 40 años. Dios los estaba usando grandemente. Entonces, versículo 15, entonces les ordenaron, escucha esto, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí.
Entonces diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha en nosotros y notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Permítame, le repite esto, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en el nombre de a ningún hombre de este nombre. Y llamándoles les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y mire cómo responden los que han sido formados, los que son discípulos respondieron, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando un discípulo es formado, cuando un discípulo es adiestrado, cuando un discípulo es capacitado, cuando ha entendido el llamado, entonces no puede dejar de decir lo que oye y lo que ve. Por eso cuando una persona recibe la bendición de tener los devocionales, de que todos los días le llegue una palabra y se encierra en sí mismo y dice, yo no le comparto a nadie a esto, yo no quiero meterme en problemas ni ponerme con esa tareita de compartir la palabra, yo no tengo tiempo para eso de estar mandando de 5 en 5, yo no tengo tiempo para eso, más bien entonces esa persona no ha entendido el propósito del evangelio, no ha entendido una de las razones del por qué Dios lo llamó, por qué Dios lo salvó, por qué Dios permitió de que él fuese formado y capacitado. Tiene que ir por todo el mundo y hacerlo. Ahora, es más, lo puede hacer desde su casa. Es que esto es increíble. Ya no tiene ni que salir. Está a la distancia de un botón. Y note la negligencia que no lo quiere hacer. Y abiertamente dicen, no lo quiero hacer. Otros dicen, hay gente que dice, pastor, por favor me envía los devocionales porque la persona que me lo enviaba ya dejó de mandármelos, pastor, y descubren que ya ni los escucha, que ya esa persona, dejó de predicar o dejó de anunciar. Ahora, no le quiero decir que tiene que ser a través de estos devocionales. Lo importante es que usted predique. Si usted no quiere mandar estos devocionales, pues mande lo que a usted les guste, a los que usted quiera, pero haga algo como discípulo, predique, enseñe, porque usted ha sido formado. ¿Qué nos da esta revelación en esta historia? Los discípulos permanecieron, el permanecer en la doctrina de los apóstoles es moverse sobre la base de la palabra. No dejarse atemorizar por las amenazas y los desafíos del diario vivir o la influencia del mundo. Es moverse bajo la base de la palabra, aunque tenga amenazas de ancianos y de gobernantes. Entonces, note la importancia de permanecer en la doctrina de los apóstoles. Mañana continuamos con esto. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.